El monasterio de Leyre controlaba los pasos pirenaicos de los peregrinos jacobeos. Tuvo su auge en el siglo XI, en un régimen de obispos abades, en el que el obispo de Pamplona era a su vez abad de Leyre, lo que evitó no pocos conflictos de jurisdicción. Leyre estuvo vinculado a Cluny, pero no cedido, pues Sancho el Mayor siempre lo controló y hacía jurar fidelidad a los obispos. Fue después Sancho Ramírez quien implantó el rito romano en Aragón y Navarra y rompió el sistema obispo-abad, poniendo a abades franceses. A raíz de esto, los pleitos para obtener la exención de la dependencia del obispo y del rey fueron constantes. Leyre amplió su iglesia a final del siglo XI, en pleno esplendor. Se cree que en esta ampliación intervino el maestro Esteban, el de Santiago, y quedan del románico la llamada Puerta Preciosa y su famosa cripta. Nájera también fue cedido a Cluny por Alfonso VI. En él se conserva la tapa del sepulcro de Blanca de Navarra, la madre de Alfonso VIII. El origen de Santo Domingo de Silos se remonta al siglo VII, pero lamentablemente la iglesia fue sustituida por una barroca. En cambio, su claustro permanece y está considerado una de las joyas del románico en Europa. Sus excepcionales capiteles del claustro inferior demuestran una inspiración islámica oriental. Comenzaba el siglo XII cuando doña Jimena llamaba a las puertas del monasterio benedictino de San Pedro de Cardeña, solicitando sepultura para los restos mortales de su esposo, Rodrigo Díaz, el Cid Campeador. Mandado al exilio por el rey y derrotado después de muerto por los almohades en Valencia, no es aceptado de muy buena gana, pues no son los restos de un santo, sino de un guerrero que en realidad había sido fiel sobre todo a su espada. Pero el relato que se elaboró en el monasterio y un poema épico, el Cantar de Mio Cid, empiezan a fraguar su leyenda, y la modesta tumba inicial se convierte en un lujoso sepulcro. El mito del héroe acabó siendo más sólido que el de los santos con el pasar de los siglos. San Millán de la Cogolla también tuvo su esplendor en los siglos cluniacenses, en especial sus escriptorios. El famoso misal está aún escrito en letra gótica, pero hay otros manuscritos ya en letra carolingia, que indica reforma gregoriana. En su biblioteca aún se conservan las glosias emilianenses, aunque hoy se sabe que no fueron en realidad los primeros textos en romance. La colegiata de Fromista formaba parte de un monasterio ya desaparecido. Fue muy restaurado a principios del siglo XX y es el paradigma del románico español. Tiene 3 naves y 3 ábsides con crucero y está flanqueada por 2 torres semicirculares que recuerdan a las construcciones carolingias. En Carrión de los Condes, el monasterio de San Zoilo fue el más importante para Cluny, después de Sahagún, pero actualmente no quedan restos románicos. En cambio, en la iglesia de Santiago sí podemos admirar el famoso Pantocrátor de su portada y también la arquivolta con los símbolos de los artesanos, el forjador, el monje, el carpintero, el cocinero. San Isidoro de León fue consagrada en el 1063 cuando llegaron los restos de San Isidoro desde Sevilla. La base es románica, pero tiene muchos añadidos posteriores y contiene un panteón real en el que Alfonso V aglutinó diversas tumbas reales que estaban dispersas. Sus restos románicos más famosos son las pinturas murales de la cripta. En Astorga llegó a haber 26 hospitales para peregrinos y otros 12 en Villafranca del Bierzo. Ocebreiro nació por y para los peregrinos, trasladándose allí monjes cluniacenses de Aurillac en el 1072. Samos también era benedictino, pero nada queda de la época románica en él. El Cluny aún cumplió una misión más para la historia de Occidente, y fue la iniciativa de la llamada Escuela de Traductores de Toledo.
En el siglo XII, el arzobispo Raimundo de Cluny aprovechó la red de monasterios fundados cada vez más al sur para unirse con los de la ruta jacobea de vuelta, llevando un equipaje singular, unos libros no religiosos escritos en latín. El larguísimo camino de esos libros en el mapa y en el tiempo se puede resumir así. Los siglos IX al XI fueron los siglos de oro cultural islámico. En su rápida expansión asimilaron y desarrollaron los conocimientos científicos provenientes de la Grecia antigua, de Bizancio, de Persia, de India y China, en materias de técnica, física, álgebra, trigonometría, química. El árabe se extendió como lengua culta porque en árabe se leía el Corán. Los epicentros culturales fueron Damasco y después Bagdad. Por ventura, numerosos ejemplares de la cultura griega destruidos en las bibliotecas de Constantinopla y Alejandría se encontraban traducidos al árabe en la biblioteca de la Casa de Sabiduría de Bagdad. Esta también fue destruida en el siglo XIII por los mongoles, pero muchos de sus ejemplares habían sido previamente copiados y enviados a la biblioteca del Califato de Córdoba. Al disolverse muchos de los ejemplares llegaron a la corte de Al-Mamún, en la Taifa toledana. Al capitular Toledo ante los ejércitos cristianos de Alfonso VI, la ciudad fue ocupada sin destrucción. Allí estaban los libros en árabe. Allí estaba Aristóteles, comentado por Averroes, el Canon de Avicena sobre medicina basado en Galeno, el Almagesto de Ptolomeo con su modelo geocéntrico del universo, y que siglos después fue encontrado en la biblioteca de Copérnico. También estaban Euclides, Pitágoras y los científicos y matemáticos árabes, como Al-Warizmi, cuyo antiguo tratado explicaba el sistema hindú de numeración en el que se había basado el álgebra y la trigonometría árabe. En este libro estaban el 0, el 1, el 2. ¿Se imaginan los cálculos astronómicos de Kepler con la numeración en latín? Pero para traducir un libro hace falta un ingrediente fundamental, el interés por lo que contiene. El abad de Sahagún, Bernardo de Cluny, viajó a Toledo para convertirse en arzobispo en la antigua capital visigoda. Por otra parte, se fundaban las universidades de París y Oxford, en las que casi solo había libros religiosos, a diferencia de Bolonia. Al efecto llamada acudieron a Toledo intelectuales de toda Europa, interesados en las diversas disciplinas. Ya en el siglo XII, el arzobispo Raimundo de Cluny fue el primero en organizar un sistema de traducciones al latín más o menos estable, que muchas veces tenía que pasar por el romance como lengua intermedia. Gerard de Cremona fue el traductor más prolífico, con casi 100 manuscritos. Pasó casi toda su vida en Toledo. Por su parte, la abadía de Cluny de Borgoña llegó a tener la mayor biblioteca de Occidente, junto con Montecassino, aunque nada comparable a las de Oriente. En el siglo siguiente, Alfonso X el Sabio dio un nuevo impulso a las traducciones, ya no solo al latín para ser exportado, sino al romance, al castellano antiguo, para quedarse en casa. Numerosos historiadores se han preguntado por la razón de la decadencia del Cluny, pues fue tan rápida como su ascenso. Se podría decir que el Cluny murió de éxito. Su pujanza social atrajo a oportunistas. El tiempo acabó convirtiendo los monasterios en geriátricos por los llamados conversos in extremis, que ingresaban sin vocación buscando cuidados en la vejez a cambio de donaciones. Las oraciones y ceremonias eran tantas que se habían convertido en rituales mecánicos llenos de boato. La caridad masiva hizo perder el placer de compartir, de acoger. Con los peregrinos en tránsito se mezclaban más y más enfermos esperando ser atendidos en las enfermerías.
Se conservan actas con decisiones de no impartir más formación a analfabetos adultos, sino solo a niños o adolescentes, de lo que se infiere la carga que debía suponer el hacerlo en una sociedad mayoritariamente analfabeta. Financieramente los monasterios acabaron siendo un pozo sin fondo. El Cluny siempre tenía ingresos, pero el Cluny siempre necesitaba dinero y acumulaba deudas. Los donantes finalmente cambiaron su favor hacia la nueva orden benedictina que surgió como reacción, el Císter. El Císter se establecía en lugares despoblados y se autoabastecía, y esto convino mucho a las políticas de repoblación de las tierras arrasadas por la Reconquista. Además, el Cluny entró en severos conflictos con los obispos locales, con eternos pleitos que ascendían hasta la Santa Sede. En el siglo XIII el mundo cisterciense se universalizó. Los cistercienses también eran benedictinos en su regla, pero con ideales ascéticos estrictos. Sus monjes dormían con el hábito puesto, el baño era un lujo. Rechazaron la decoración de las iglesias, la pintura, la escultura y el color en las vidrieras. En la construcción se prohibía aquello que denotara orgullo, soberbia o superficialidad. Durante muchas horas al día solo podían comunicarse por señas y aplicaban castigos físicos a los incumplimientos. La oración era sobre todo en soledad y dedicaban poco tiempo a la caridad porque en realidad vivían sin población alrededor. Sus monjes se autoabastecían, no compraban ni pagaban. Los trabajos de construcción y del campo los hacían los conversos, que vivían en el monasterio y hacían votos, pero no eran monjes, ni siquiera lo podían llegar a ser nunca. Esta separación de clases sociales dentro de los monasterios era contraria a la regla original de San Benito, pero fue muy bien aceptada por la sociedad feudal de clases. Poco después de haberse fundado el Císter, enviaron al joven monje Bernardo para fundar un nuevo monasterio en Claraval. Fue desde entonces y para la historia Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval era estricto asceta, erudito, enérgico y brillante orador. Defendía la unión de la lucha ascética con la militar y viajó por toda Europa en favor del Papa predicando la Segunda Cruzada. Dirigió implacables y fundadas críticas al Cluny, a su ostentación en las misas, a su derroche y a sus tratos con los benefactores. Esto llevó al abad cluniacense Pedro el Venerable a responder otorgando con aquella famosa frase: llega un punto en el que es más fácil fundar algo nuevo que reformar lo que existe. Bernardo de Claraval, como buen asceta y dominador de sus deseos, tenía un punto de crueldad justiciera con los demás, como demostró en su persecución por herejía al filósofo y brillante profesor Pedro Abelardo. Este tuvo que refugiarse en la abadía de Cluny, donde su abad le dio protección, pues le consideraba inocente y perseguido solo por causa de su lúcida mente y de su racionalidad. Como si la vida no hubiera castigado ya suficientemente a Abelardo por no haber sido nada asceta, sino el apasionado amante de una excepcional mujer. Al final también los cistercienses acabaron relajando las reglas y amando el arte. Acumularon grandes latifundios y dominaron los mercados del vino, la sal, la madera, pues no necesitaban intermediarios comerciales. Su ética inicial concordaba con el puritanismo, lo que les salvó no pocos monasterios en la Alemania protestante. Como símbolo, la confrontación ética del siglo XII entre el Cluny y el Císter renace una y otra vez en Europa. ¿O no es así?